Estaba hablando con el micrófono cerrado, así que muchas gracias. Muy buenas noches a todas y todos. Gracias también a la Fundación y a la Universidad Nacional del Oriente por la oportunidad. Mi nombre es Sergio Alberto Fernández. Como una breve introducción mía, yo soy abogado de profesión. Me he especializado en relaciones internacionales, comercio internacional y estoy terminando un doctorado justamente en ciencias políticas. Este tema es tal vez uno de los más bonitos, más incluso importantes. Muchas cosas de las que vamos a ver a veces las damos por sentadas, por entendidas como algo normal, rutinario, que claro, ahí está el Estado, ahí está el gobierno, duh. Pero fíjense que esto es algo que ha brotado de una evolución grande, ¿no es cierto? Además que se ha escrito mucho, son siglos de pensamiento, teoría, filosofía, que han llegado a una construcción que nos acercan a la realidad en la que vivimos hoy en día. Entonces, espero podamos disfrutarlo. Vamos a ver, estos son nuestros elementos, este es el resumen compacto de lo que tenemos programado para la clase de hoy y de mañana. Vamos a, de inicio, como es de rigor, los objetivos de la materia, que es lo que queremos alcanzar. La metodología de evaluación es obviamente importante. Acabamos de determinar uno de los elementos que es el llamado de lista, ¿no? Acuérdense, siempre es importante estar presentes al llamado que se hace al inicio y al final, así como mañana lo propio, así que ese ya es un elemento. Enseguida lo vamos a ver. Luego entramos ya de lleno a nuestra materia, abordando un poco lo que es historia y surgimiento del Estado y el gobierno. Entonces vamos a comprimir siglos y siglos y siglos de historia en un conglomerado donde nos dé los elementos más importantes que debemos resaltar. Teorías, vamos a entrar ya de lleno a las teorías de sobre formas de Estado y de gobierno, que fíjense que no es decir, es una evolución también, es una serie de cambios que se han dado a lo largo del tiempo. Entonces, hoy por hoy estamos disfrutando de este gran logro en el que vivimos. Es decir, tenemos ya una arquitectura a nivel de sociedad y una arquitectura a nivel mundial, un sistema organizado en función a estados. Y por supuesto, vamos a entrar a el caso propio de Bolivia. Cómo es que aplicamos todos estos elementos teóricos, históricos, políticos a cómo es que es la arquitectura de nuestro Estado y nuestro gobierno en Bolivia. Entonces, veamos nuestro horizonte, hacia dónde apuntamos con toda nuestra artillería. Nuestro objetivo general es analizar los principales aspectos históricos, teóricos, jurídicos y políticos del Estado y sus formas, el Estado unitario federal, la Confederación, para entrar al área gris que representa un Estado autonómico. Finalmente, esa es la realidad nuestra en este momento, así que no podemos eludirlo. Asimismo, vamos a analizar los principales aspectos históricos, teóricos, jurídicos y políticos del gobierno y sus formas, por supuesto, la tipología clásica y las formas modernas de gobierno, para también entrar un poco a el debate que estamos hoy, 2024, digamos que en una pugna en el medio de una especie de pulseta mundial entre las democracias y las autocracias, ¿no? Es decir, esperando que esto no escale a un conflicto mundial, pero finalmente la gran pulseta hoy en día son estas dos grandes esferas que hoy por hoy se están enfrentando. Y finalmente, nuestro objetivo de aplicar estas categorías de análisis al caso concreto de Bolivia. Entrando ya a lo que es nuestra metodología de evaluación. O sea, estos son los componentes que van a hacer a la nota de 100 puntos, empezando por la asistencia. Entonces, fíjense que esto es tal vez el componente más sencillo y que lo podemos culminar mañana, es decir, 4 llamados de listas. Cuatro presentes nos dan un total de 20 puntos, así que este no es un tema para desmerecer. Hay que estar atentos y asistir a toda la clase de hoy y mañana. El siguiente es un foro de discusión. Es decir, como no tenemos mucho tiempo, es decir, tenemos 2 clases, no nos da un espacio grande, largo para un debate, una discusión, pero yo quisiera, si no nos da el tiempo para escuchar a cada uno de ustedes, lo que sí quiero y deseo es leer a cada uno de ustedes. Entonces, este foro de discusión es a través de la plataforma lanzar un tema que es justamente con esto, ¿no es cierto? Nuestra teoría de forma de Estado y de gobierno y cómo tal vez hacer una migración, un cambio, una modificación en la arquitectura del gobierno, en el caso boliviano podría ser potable o no podría ser potable, ¿no? Entonces, para ese caso, quiero leerles. O sea, no es un tema de hacer un ensayo, no es hacer un copy-paste de algún trabajo escrito, no. Esto es un tema de análisis, de piense de cada uno
y escucharlos, leerlos en realidad para ver qué es lo que ustedes piensan sobre esto. ¿Será positivo? ¿Será negativo? Entonces, todo esto se administra a través de la plataforma. Luego, análisis de casos. ¿A qué se refiere? Como nuevamente tenemos un tiempo específico para cubrir con un terreno muy, muy grande, entonces nos apoyamos también para ahondar en otros elementos de nuestra clase que van a estar también en la plataforma a través de videos. Es mucho más sencillo, es mucho más dinámico, atenderá videos que son cortos que nos desarrollan parte de nuestra materia y que en función a ello, después de ver estos tres videitos, hay un cuestionario a continuación, entonces respondemos en función a ello. Ese esquema de las respuestas, preguntas, es igual al de la prueba objetiva, ¿no? La prueba objetiva son 10 preguntas en formato opción múltiple, falso verdadero, hacer concordancias, donde van a tener para ambos estos dos últimos ítems de evaluación dos oportunidades y obviamente se va a evaluar el intento que haya obtenido el mejor puntaje para un total de 100. Así que esto, aquí les voy a hacer un especial énfasis en el foro, ¿no? Por favor, no se descuiden en el foro, porque son 20 puntos y de hecho ahí no es que hay que invertir unas, qué sé yo, 2 días para pensar y escribir y demás, sino lo podemos incluso terminando nuestra clase de mañana. Ya yo los animo, los invito a que se dediquen acá a unos minutos, dedicarle al tema y hacer manifestar su opinión por escrito. Para un total de 40 puntos, sabemos que por las reglas de la fundación tenemos que llegar a un 70 para poder aprobar la materia. Caso contrario, se va a aplicar una reevaluación que es sobre todo lo avanzado y es sobre 100 puntos, ¿no? No esperemos que nadie caiga en esa situación. Y por último, una pausa café de 5 minutos a la mitad de la clase, ¿no? Mañana, al finalizar nuestra clase, vaya a volver a esto para aclarar algunas dudas y explicarlo nuevamente, así que no se preocupen si tienen ahora, no les queda claro, no se preocupen, mañana vamos a volver a ese tema. Entonces, entramos ya de lleno, la primera parte, ¿no? ¿Cuál será la teoría del Estado y sus formas? Estamos entrando a lo que es el actor principal, el protagonista de esta novela turca, que es el Estado. Es decir, si nos transportamos hacia muchos siglos atrás, teníamos todo tipo de unidades políticas desperdigadas, sobre todo en Europa. Es decir, estamos en un modelo eurocentrista, ¿no? Para bien o para mal, pero hemos heredado un esquema que ha sido desarrollado desde Europa, ¿no? O sea, la cuna de la civilización occidental es la antigua Roma y Grecia, o sea que hemos heredado aquello, y no digo en el caso de Bolivia, Sudamérica, sino el mundo. O sea que estamos en un lenguaje eurocentrista, pero finalmente esa es la realidad hoy en día. Entonces, este breve repaso histórico es, como les decía, este gran apretón de siglos y siglos de historia en los aspectos que sí nos interesan, ¿no? Vamos a ver algo angustiosamente año por año, siglo por siglo. Algo que queremos comenzar para darnos cuenta de que finalmente el surgimiento del Estado, el surgimiento del gobierno y de estas nuestras asociaciones primitivas no son fruto de así de la nada, que aparecen, digamos, por arte de magia, sino que responden a esta característica innata que tenemos los seres humanos, que quiere decir tenemos un carácter gregario. ¿Por qué? Porque el ser humano es una de las criaturas más vulnerables desde que nace y durante toda su vida. Si pensamos en algunas otras criaturas, hay animales que tienen pelaje, tienen colmillos, tienen garras, tienen instinto animal, tienen veneno, tienen mecanismos naturales para la defensa, pero el ser humano cuando nace, cuando es un bebé, es increíblemente vulnerable, ¿no? O sea, puede tener, claro, un sistema inmune bastante fuerte, pero no te va a salvar de una serie de amenazas, ¿no es cierto? Entonces, el ser humano, ante esas vulnerabilidades que tiene, se ha visto empujado por su misma naturaleza a agregarse. Por eso es que piensen que en nuestro día a día, o sea, más allá del Estado, el gobierno, nos reunimos en grupos, en comparsas, en agrupaciones, en hermandades, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Siempre buscamos un grupo donde pertenezcamos y busquemos nuestros intereses de manera conjunta. Entonces, fruto de ello, tenemos un carácter gregario, es decir, se asocia a otros seres humanos para satisfacer sus necesidades y defender sus intereses, ¿no? Ese es un punto hasta antropológico que está en el corazón de nuestra asociatividad humana. Fruto de ello, que nos lanza la historia como una evidencia
de este carácter gregario es esto que ven aquí, ¿no? No vamos a ahondar mucho en todas estas, porque por supuesto nos interesa el Estado. Pero en la prehistoria, por ejemplo, no tenemos mucha, como no había escritura, esa es la gran diferencia, que termina la prehistoria y empieza la historia, es la invención de la escritura. Es decir, ya tienes tú evidencia de qué es lo que pasaba en el mundo antiguo, ¿no? Previamente sabemos, los hombres de las cavernas, tal vez a través de pintura rupestre, podemos saber algo de sus formas asociativas, pero ya entrando a la invención de la escritura, ya tenemos evidencia de lo que han sido, por ejemplo, las tribus. No sé si ustedes recuerdan, pero el imperio, el gran imperio romano, se ha fundado como una pequeña villa con tres tribus, ¿no? Los lúceres, los ramneses y los etruscos, que eran tribus. Además de las tribus, tenemos a las hordas, tenemos a las gens, tenemos más cerca de acá a los ailius. Entonces, todos estos han tenido una diferente arquitectura asociativa, algunos venerando a un ancestro pasado, otras venerando a dioses, a divinidades, llámese a la naturaleza, al sol, a los osos, al águila, acuérdense de los tótems, etcétera. Entonces, todos estos eran elementos de cohesión que los agrupaban. Y a una gradita más evolucionada tenemos a la nación. Pues, ¿qué pasaba cuando ya tejían estos grupos, estos nexos de lenguaje, de religión, de gastronomía, de historia, geografía, religiosidad, filosofía, etcétera? Todos esos creaban estos hilos fuertes que formaban una especie de tela, ¿no es cierto? Entonces, ya de estas agrupaciones saltaron a naciones, que eran, digamos que ocupaban un espacio geográfico un poco más significativo. Y finalmente saltamos a el Estado como esta forma, que no, o sea, no es algo nuevo, pero es relativamente nuevo en todo este devenir de la historia. Y finalmente, uno de sus componentes, como sabemos y vamos a ver, es por supuesto el gobierno. Ahora, si entramos a un poco de detalle de cómo es que esta, por así decirlo, ensalada de actores políticos en Europa como ven en el mapa. Teníamos una especie de bowl de espaguetis desperdigados por aquí y por allá. Teníamos el Sacro Imperio Romano Germánico, teníamos la República de Novgorod, en lo que hoy día es Rusia, teníamos el Gran Ducado de Moscovia, que hoy día es Moscú, y obviamente la capital de Rusia. Teníamos aquí el pequeño reino de Castilla, el reino de Aragón, teníamos condados en Gran Bretaña, es decir, teníamos de todo. O sea que con toda esta ensalada de actores, por supuesto que el conflicto era permanente, era inminente, todo el mundo luchaba por su territorio, por gobernar esos lugares, pero finalmente tenemos un hito importante que ha sido la unificación del Reino de España. Es decir, ya en Europa, es decir, después de el colapso del Imperio Romano de Occidente, obviamente el latín se ha convertido en esta raíz común que ha unificado a lo que es hoy Portugal, lo que es hoy España, lo que es hoy Francia, lo que es hoy Italia, etcétera. Pero digamos que España es el que más ha tomado la batuta. ¿Por qué? Porque después de unificarse y conformarse como un Estado-nación, el Gran Reino de España, se ha lanzado a qué? A la colonia, a la colonización de nuestras tierras y, por supuesto, ha acumulado una cantidad de poder increíble. Entonces, frente a ello, sus vecinos europeos, claro, veían que de esta alianza de Isabel la Católica de Castilla con Fernando de Aragón, en Aragón, este matrimonio, por supuesto, ha forjado un reino que hasta el día de hoy está en conflicto, ¿no es cierto? Nosotros sabemos, hablamos la lengua de este reino de España, pero ellos siguen teniendo sus propias lenguas, ¿no? Todo el mundo escucha hablar del catalán, ¿no es cierto? Tal vez del vasco o el País Vasco, pero también existe el idioma valenciano, por ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, tiene muchas, hay otras lenguas, pero finalmente, a través de esta unificación, han sentado un Estado-nación que después de expulsar a los moros de la península ibérica, se han lanzado a la conquista de América, entonces han visto, o sea, toda Europa vio que paga bien ser un Estado-nación. Entonces, le siguen el ejemplo. ¿Qué es lo que pasa con Francia? Francia ya había dado unos pasos adelantados antes, pero faltaba consolidar el dominio sobre su territorio y algo muy importante, el idioma, ¿no? La lengua francesa como ese elemento de cohesión en todo su estado. Francia, en el siglo XVI, a través de, bueno, hay que ver, a mencionar que Clodoveo, el rey Clodoveo, inició la creación de un estado francés el año 846,
pero se consolida una monarquía absoluta y se impone al francés como lengua oficial en el año 1539, o sea, un poco después. Gran Bretaña le sigue los pasos y ahí es un poco más complejo, ¿no? O sea, hasta el día de hoy hay estos aires separatistas, independentistas, se ha dado un referéndum para la independencia de Escocia. Entonces, en el caso de Gran Bretaña, no ha sido tan exitosa esa consolidación de una sola lengua y un solo reino. Inglaterra se mantuvo en conflictos constantes con Gales y con Escocia hasta el año 1453, cuando se pone fin a la Guerra de los 100 Años. En 1603 se incorpora Escocia a Inglaterra, Gales e Irlanda. Entonces, el Gran Reino Unido de Gran Bretaña, como lo conocemos hoy, fíjense que o sea, no es tan antiguo como el caso de España y posteriormente de Francia. El caso de Italia y de Alemania no siguen el mismo éxito de estos países y era, claro, un gran enigma, ¿no? Italia tenía la gran lengua italiana, los herederos más cercanos del latín, lo propio Alemania, ¿no? Pero fíjense que su unificación se da en 1864 para Italia y 1871 para el caso de Alemania. O sea que ha tenido que pasar y, digamos que correr mucha sangre en esos dos casos para que se logre unificar a un solo reino con capital Berlín, capital Roma, y que, si se dan cuenta, son estados más, incluso posteriores al nacimiento del Estado boliviano. Pero bueno, obviamente la nación italiana y la nación alemana sí datan de muchos siglos atrás. Entonces, este es el gran resultado de toda esa ensalada que teníamos, pues ahora tenemos, o sea, son actores muchísimo más fáciles de reconocer, tienen una ocupación un poco más significativa de territorio y han ayudado a ordenar a Europa. Y por supuesto, a través de la conquista y la colonización, han impuesto estos modelos organizativos alrededor del mundo, América sobre todo, ¿no es cierto? Pero también está el África, está el Asia, entonces el modelo europeo se ha exportado como tal. Así vemos, y a un mapa más reciente, el Estado-Nación de España, el Estado-Nación de Portugal, el Estado-Nación de Francia, todavía el Imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico, ya teníamos a el Gran Ducado de Moscovia, que después se transforma en la Madre Rusia, la Rusia zarista, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la gran evolución. Pero ¿qué es lo que pasa también? Este es el gran hito que para muchos, estamos todavía tantos siglos después, pero para muchos teóricos seguimos viviendo hoy 2024 en un sistema westfaliano, ¿no? Porque ustedes si se fijan en Europa, la gran división histórica que siempre hemos hecho es acá, o sea, Oriente versus Occidente. ¿Por qué? Por la cortina de hierro, el bloque de la Unión Soviética y el bloque de los aliados de Estados Unidos. Entonces, esa es la división más cercana a nosotros, pero históricamente la división es más norte y sur. ¿Y cuál es ese gran elemento diferenciador? La religión. ¿Por qué? Porque el sur era eminentemente católico. Piensen que Isabel la Católica, justamente uno de los elementos para forjar el Estado del Reino Español, lo que ha hecho es decir, nosotros somos los defensores de la religión católica, ¿no? Y vamos a esparcir esta palabra y vamos a evangelizar al mundo, ¿no? Para que conozcan la verdadera palabra. Entonces, España ha sido lo que es hoy Estados Unidos, ha sido el imperio coordinador por muchos años y el sur era básicamente, profesaba con esto, ¿no? Menos acá, obviamente, el imperio otomano, pero Italia, Francia, España, Portugal eran los grandes defensores del catolicismo. Pero ¿qué es lo que pasa? Ustedes saben de Martín Lutero, quien protesta con una serie de temas de la religión católica que no le gustaban, o sea, no le parecían incluso éticos que, por ejemplo, el Vaticano cobrara por indulgencias. O sea, tú básicamente voy, me confieso y para salvar de estos pecados, limpiar mi conciencia de los pecados que he cometido, pago una pequeña cuota, paso por caja y soy absuelto, ¿no? Rezo dos padres nuestros y se acabó el pecado. Entonces era que no puedes lucrar con algo así, ¿no? Con la conciencia humana. Y bueno, esta era una de las tesis de protesta de Martín Lutero y claro, el protestantismo cobra muchísima importancia en el norte. Y eso nos lleva a ese gran conflicto que es la Guerra de los 30 años, que era eminentemente religioso y que termina con la paz de Westfalia, que fíjense, no es un tema que
tiene efectos religiosos. No, no, no. Tiene efectos increíblemente poderosos para la realidad en la que vivimos hoy en día, ¿no? Este videito nos va a ayudar un poco a explicar esto muy resumidamente. Hablemos sobre el Tratado de Westfalia. Veamos los antecedentes. Se libró una guerra entre los años 1618 y 1648, en la cual intervinieron el Sacro Imperio Romano y las grandes potencias europeas. El principal origen de la guerra fue de carácter religioso, en el que se generó un enfrentamiento entre la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante, liderada por Martín Lutero. El mayor detonante de la guerra fue el enfrentamiento por buscar una libertad religiosa. Después de dichos acontecimientos, se dio la Paz de Westfalia, la cual sucedió el 24 de octubre de 1648. Y fue el motivo por el cual finalizó la Guerra de 30 años en Alemania, Francia, Holanda y España. La Paz de Westfalia creó el primer sistema internacional, que abogó por la transformación de la política, lo que de paso acababa con las guerras de religión que hubieron desde la Reforma luterana a inicios del siglo XVI. Y edificaba el primer paso hacia la destrucción de la sociedad corporativa. El Tratado de Westfalia tuvo una gran importancia para la historia del mundo. Primero, porque marcó el nacimiento del Estado-nación. Segundo, dio paso a un nuevo orden territorial con fronteras mejor determinadas. Tercero, se instauró el Congreso Diplomático Moderno e inició un nuevo orden en Europa Central, basado en el concepto de soberanía nacional. Cuarto, se estableció el principio de que la integridad territorial es el fundamento de la existencia de los estados. Y quinto, la Santa Sede dejó de tener peso en las decisiones y negociaciones de los estados. Y con esto finalizamos los que fueron los eventos más relevantes sobre el Tratado de Westfalia. O sea que cuando decimos que vivimos en un sistema westfaliano, no es algo descabellado, no es algo exagerado, porque de hecho estos elementos, como vamos a ver a continuación, se respetan al día de hoy. Estos dos acuerdos que le ponen fin a este gran enfrentamiento y tan largo, que tenía algunos hitos que es lo que queremos rescatar para nuestra clase. Respeto a los límites políticos internos basado en la soberanía nacional. ¿Eso qué quiere decir? Si tú quieres organizarte en departamentos, en estados, en provincias, en oblas, en lo que tú quieras, adelante, es tu soberanía, haz lo que necesites hacer ahí en tu casa. Libertad religiosa, imagínense, o sea, los estados laicos y, digamos, no esta imposición de una religión católica por la fuerza, donde había una especie de simbiosis entre lo político y lo religioso, llega a su fin. Luego, un reconocimiento general de la soberanía exclusiva de cada parte sobre sus tierras, pueblos y agentes en el exterior. Antes, si nos remontamos a la Europa, sobre todo medieval y también post-renacentismo, todas las alianzas que existían eran de las casas reales, ¿no es cierto? Estos apellidos que para yo tener un aliado en Austria, pues me casaba con una princesa austriaca. Entonces ahí los Borbón, los Hohenzollern, los Habsburgo, los de Orleans, etcétera, mantenían ese poder privilegiado a través de estas alianzas, pero ahora no, es como que no, si tú eres un Estado-nación, tú decides qué es lo que pasa al interior de tus fronteras, ¿no? Ahí es tu soberanía y la soberanía se hace casi sacrosanta, ¿no? Ni me la toques, ¿no? Ni me la huelas, ¿por qué? Porque cuidado, te invado. Así que la soberanía la dejas ahí donde está porque es increíblemente frágil. Y finalmente este tema, que yo creo que hemos escuchado muchas veces en las noticias, la no injerencia en asuntos internos de los estados. Fuerte. O sea, para aquellos años era revolucionario. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a, si yo tengo un miembro de mi familia en el gobierno de ese país, pues puedo decir lo que yo quiera, puedo mandar mi ejército, puedo financiar, qué sé yo. Entonces, ese es, no, señor, esto se acabó. Quien gobierne ese país, pues es libre de hacerlo y ustedes ni se metan, ¿no? Entonces, hoy por hoy, este es un tema que no ha perdido mucha vigencia. Y ahí entramos a el principal logro, es decir, donde encajamos en este momento con nuestro actor principal, objeto de análisis, el Estado.
el Estado-nación, que sustituye a otras instituciones internacionales o transnacionales como la máxima autoridad y se convertía en el principal actor del sistema internacional. Es decir, no ha erradicado a otras unidades políticas. Piense que hoy, 2024, el Ducado de Luxemburgo, que de hecho es el país más rico del mundo, ¿no? Es decir, su Producto Interno Bruto per cápita es más o menos de 60.000 euros. Eso es increíble. El sistema de transporte es completamente gratis. ¿Por qué? Porque tiene mucho dinero. O sea, ya no saben dónde gastar ese dinero. Y es un ducado. O sea, el duque es el jefe de Estado en aquel estado. Pero bueno. Igual, somos estados, esos son los actores de esta novela. Se crean los principios fundamentales que rigen al día de hoy las relaciones entre estados. Entonces, ya saben, por ello podemos debatir que estamos en un sistema westfaliano basado en estados. Entonces, ya entrando a nuestra materia, ¿quién es este actor? ¿Quién es este que tenemos bajo nuestro microscopio de análisis? ¿Qué será el estado? El Estado es el conjunto de personas que habitan permanentemente el mismo territorio dirigido por un gobierno independiente y provisto de un poder llamado soberanía. A los ojos del derecho, es el sujeto del derecho internacional por excelencia, la única entidad que con facultad para dirigir las relaciones diplomáticas y dirigir los asuntos internos concernientes a su población. Entonces se dan cuenta, hoy lo que ya hemos nacido dentro de un esquema de Estado y estados circundantes, pues era el boom, lo que estaba de moda en allá por el siglo XVII. Entonces, desmenucemos un poco porque tenemos que entrar a el factor gobierno. Hoy por hoy tenemos 193 estados en el sistema de Naciones Unidas. Eso quiere decir estados que tienen un reconocimiento ya sea expreso, ya sea tácito, pero la idea es que Naciones Unidas ha reconocido a estos estados, o sea, les ha reconocido su estatus de actor internacional, tienen personalidad jurídica, por lo tanto, gozan de todos los derechos y obligaciones. Hay obviamente un gran debate, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con Kosovo? Ustedes saben que la OTAN atacó, invadió Yugoslavia, la fracturó en muchos países. Ahí está el tema de Kosovo, el tema de Bosnia, pero digamos, Kosovo es un poco debatible. ¿Por qué? Porque estados como España no reconocen a ese estado. Más recientemente, el año 2008, Rusia invade Georgia y reconoce la independencia de dos pequeñas repúblicas, Abjasia y Osetia del Sur. Entonces, son estados que tienen reconocimiento de cinco otros estados, ¿no? Y estos 190 y pico o 180 y pico, nada. Entonces, es debatible. Y en el caso de Ucrania, que primero se reconoció a las dos repúblicas de Lugansk y Donetsk, o sea, Rusia las reconoce, y después que hace, las anexa a su territorio. Entonces ya no hay un debate ahí, sino hay un tema de la integridad territorial de Ucrania. Pero en conclusión, estos son los que no están debatidos, es decir, no tienen esta discusión sobre si existen o no, pero en el debate, claro, podemos llegar hasta 200 estados que aspiran a ser reconocidos eventualmente. Ahora vamos a hacer en este diagramita, vemos los elementos de los estados que donde vamos a hacer un especial énfasis, por supuesto, es en el gobierno. Si se fijan acá, tienen una relativa facilidad mayor de obtener para consolidarse como Estado a la población y al territorio. ¿Por qué? Porque, por supuesto, es la gente la que le da vida al Estado y el territorio es el suelo sobre el cual se han desarrollado estas actividades, ¿no? Pero cuando ya entramos a tema de gobierno y soberanía, ahí ya estamos hilando fino, perdón, ¿por qué? Porque es algo mucho más complejo. Gobierno, piensen en esta evolución, es decir, cómo de esa criatura increíblemente vulnerable como es el ser humano, que a veces tiene que o matar o morir, como nos decía Rousseau, que está en un estado de naturaleza, donde todo el mundo está en conflicto y que si, bueno, tú tienes hambre y el otro tiene comida y no te va a invitar, pues tendrás que pelear y hasta tal vez matar al otro para quedarte con su comida. Entonces, al renunciar tú a hacer justicia por mano propia y entregarle esta capacidad, esta atribución a una entidad mayor como es un gobierno, eso es lo que llama el contrato social. Por supuesto, la soberanía, que es como que el elemento que ata, amarra a estos otros para decir si este Estado cumple con todos los requisitos, así que tiene la soberanía para tomar decisiones sobre sus diferentes componentes. Entonces, la población
que es idealmente el grupo humano que ha nacido en un mismo territorio con características comunes. Sin embargo, puede estar constituido por diferentes nacionalidades. Como hemos visto hace un momento, el gran boom del siglo XV y XVI era el nacimiento de los estados-nación, o sea, una nación, una conformación homogénea de personas. Digo homogénea, ¿por qué? Porque se parecían en lo lingüístico, en lo étnico, en lo religioso, si había demasiados elementos en común, pues sobre esa homogeneidad de personas se erige el Estado. Pero ahora ya no, es decir, por efecto de la globalización, de la mejora en los medios de transportes, entonces ya no es así, ¿no es cierto? O sea, nuestros estados, sobre todo en las Américas, son fruto justamente de este movimiento migratorio masivo que hemos tenido. Por supuesto que tenemos una colonia continental, en el caso de nuestros países ha sido España, más allá Portugal, en América del Norte, Gran Bretaña, pero obviamente los influjos y también el mestizaje con poblaciones indígenas también ha generado que sean muchos los matices que se han dado. Entonces ya no podemos hablar que el Estado-nación es el que aparece y rige en el mundo, ¿no? Más bien todo lo contrario. Los estados, por prestarles un nombre nuestro, plurinacionales, o sea, multiétnicos, son los que priman hoy por hoy en el mundo. En el tipo de población radica la diferencia entre un estado-nación, es decir, una población homogénea, y un estado diverso, una población heterogénea. Pero, o sea, no es que todos los países del mundo se han abierto de forma igualitaria, ¿no es cierto? Ha habido una mezcla increíble, ¿no, señores? Piensen que países, por ejemplo, como Polonia, países como Serbia, no son países que se hayan mezclado mucho, ¿no? Y por eso también podemos ver que hay un índice de racismo bastante alto. ¿Por qué? Porque ven a alguien que es diferente, entonces hay como que esa fricción, ese choque de quién es o de dónde viene esa persona, ¿no? Ni se diga en el caso de Corea del Sur y el peor de los casos, Corea del Norte, ¿no? O sea, prácticamente no ha habido mezcla, ¿no? Son ya años y décadas de este hermetismo, ¿no? Pero para países y economías abiertas, las migraciones, oportunidades de trabajo, la globalización, etcétera, han abierto este abanico y crisol de diferentes nacionalidades y la mayoría somos estados multiétnicos. Dos, el territorio. Lo que te viene a la cabeza de inmediato es piensas el suelo, ¿no es cierto? El suelo donde tú caminas, construyes tu casita, donde está tu oficina, etcétera, etcétera. Pero fíjense que hay que ver al territorio como un tema tridimensional. ¿Por qué? Porque es el elemento distintivo de un estado que debe estar claramente delimitado. Es decir, el territorio, el mar territorial, cuando lo tienen, islas y zona económica exclusiva, es decir, el agua que está directamente en su costa y donde ejercen soberanía, los lagos, los ríos y el espacio aéreo. Ahora piensen que cuando uno quiere entrar con su aerolínea o quiere simplemente atravesar el espacio aéreo de un estado, por supuesto que tiene que pedir permiso. Es decir, tenemos instrumentos internacionales que nos permiten utilizar, ¿no? Para fines civiles, de transporte civil, por supuesto, el espacio aéreo de los estados, ¿no? Pero eso es un permiso. El estado tiene todo el derecho soberano de decir, no quiero que pases por mi espacio aéreo. ¿Por qué? Porque es mi territorio. Así estemos hablando de el aire. ¿Qué es lo que está pasando hoy entre Europa y Rusia? Europa le ha impedido el uso del espacio aéreo europeo a los aviones rusos y lo propio en reciprocidad, Rusia le ha impedido el uso del espacio aéreo ruso. O sea que si hoy tú quieres ir a Moscú, o San Petersburgo, etcétera, tendrás que tomarte un vuelo que llegue hasta algún lugar de Europa, tal vez África, y de ahí a Turquía, y de recién de Estambul podrás abordar un avión hasta suelo ruso. Entonces es una complicación, pero finalmente están en su derecho soberano de negarte el espacio a su espacio aéreo. En conclusión, es la porción del globo terráqueo sobre el cual el Estado ejerce soberanía. Ahora piensen también hacia abajo, ¿qué es lo que pasa en el suelo, en el subsuelo? Ahí yace que nuestros recursos minerales, sobre todo para un país que desde la colonia es eminentemente minero, como Bolivia, en todas sus etapas históricas hemos tenido el boom del petróleo, el boom del gas, eventualmente esperemos el boom del litio, pero finalmente los minerales han estado ahí siempre, ¿no? Desde el estaño, la plata, hoy por hoy, ojalá el litio y también otras tierras raras, o sea, se van a convertir en
una parte de la columna vertebral económica del país. ¿Y eso dónde está? En su mayoría bajo el suelo, ¿no? Entonces el subsuelo también. Por eso digo que es tridimensional, hacia donde veas, todo eso es el territorio donde se ejerce la soberanía. Y bueno, gobierno, por supuesto, donde vamos a ahondar en las teorías para su conformación y funcionamiento, es la autoridad legalmente capacitada para dirigir los destinos de un país. Debe ser soberano e independiente, con un fin político, económico, social, estable y capaz para cumplir con los compromisos y obligaciones internacionales. No importa el régimen, debe mantener el orden interno y representación en el exterior. Ahí, por ejemplo, es decir, la evolución del gobierno, y hoy si ven, donde vean en el mapa mundi, todos los estados adoptan un gobierno, por supuesto, si no, no es un estado, ¿no? Si no es el caos tratando de organizarse. Hoy por hoy, Haití está en peligro de carecer de esto. O sea, si careces de gobierno, podremos seguir diciendo que Haití es un estado, es debatible, ¿no? Porque ahí el tema es que el poder, no digo el gobierno, el poder del Estado está cayendo en las manos de pandillas. ¿Por qué? Porque hay un vacío de poder. El vacío de poder en un gobierno es el cáncer de un Estado, ¿no? Ha pasado en Yugoslavia, ha pasado en Irak, ha pasado en Libia. Entonces, es apuntar al borde de convertirte en un Estado fallido. Así que es altamente peligroso. Entonces, el gobierno es elemento sine qua non para un Estado. Y por último, a soberanía. Es la facultad de poderse gobernar sin subordinación alguna ni injerencia externa. O sea, como hemos visto después de Westfalia, la soberanía era sacrosanta, era como que el santo grial de un estado, ¿no? Ni me la toques, ni te acerques, ni la huelas, ¿no? Cuidado te invada, cuidado nos vayamos a las armas por no respetar este tema. Pero hoy, 2024, o sea, la soberanía ya no es algo tan absoluto, ya no es algo tan protegido dentro de una vitrina de vidrio. ¿Por qué? Porque se ha relativizado. ¿Qué pasa cuando tenemos casos de violación a los derechos humanos? No sé si han escuchado, pero el año pasado, después de 20 años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fallado a favor del señor Blas Valencia, quien era un coronel de la policía que hace 20 años protagonizó y lideró un atraco a estos vehículos blindados Brinks que transportan dinero y con, obviamente, fuerzas y armas de la policía. Entonces, para que confiese y armar este caso, ha sufrido vejámenes, torturas, que después, o sea, él sí puede ser un ladrón, puede haber la prueba de ser contundente, pero eso no deja o priva a la persona de gozar de sus derechos humanos y esta persona se la torturó. Entonces buscó el resarcimiento, una solución de parte del Estado, ha agotado todas las instancias, no lo ha logrado, ha acudido a primero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han dado curso a su pedido, ha ido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y esto ha fallado a su favor. O sea que el Estado boliviano le debe, creo, 7 millones de dólares, eso es un monto significativo, ¿no? Pues fíjense, más allá de tu Estado, una corte que está por encima le ha dicho, señor, esta persona, este individuo te ha demandado y has perdido. Así que, señor Estado boliviano, usted debe de pagarle. Pues fíjense, la soberanía ya no es tan intocable absoluta, ¿no? Y después los procesos de integración son otro ejemplo, ¿no? Como tú vas desprendiéndote de porciones de tu soberanía para poder conformar bloques de integración como la Unión Europea, como la Comunidad Andina, como el Mercosur, etcétera, etcétera. Pero bueno, en todo y en todo, la soberanía sigue siendo un elemento esencial de un Estado. Entonces, veamos ahora cuáles son esos fines del Estado, ¿no? O sea, después de que ha sufrido toda esta evolución, por supuesto que tiene objetivos, horizontes que quiere alcanzar para poder justificar su existencia y su vida a los ojos de el derecho y también ante su población. Ahora, ¿qué nos decía? Obviamente, la teoría, nos remontamos incluso hasta la Edad Media, ¿no? Ustedes saben que había una predominancia de este espectro religioso, sobre todo católico, que ha, por así decirlo, eclipsado el desarrollo de cualquier otra ciencia, cualquier otra teoría. Pero finalmente también han producido esto y que durante la Edad Moderna ha sido mucho más profuso, ¿no? Y no ha perdido tanto el ímpetu, o sea, digamos que se ha diluido un poco porque ha competido con otras teorías, pero en este caso
digamos que el aspecto espiritual religioso sigue siendo defendido, sobre todo desde el aspecto religioso. ¿Qué nos dice la misión divina del Estado? ¿No? ¿Qué nos dice esta visión de qué es lo que debe, cuál es la razón de ser del Estado? La finalidad especial del Estado es realizar el reino de Dios sobre la tierra. Ha sido propuesta por San Agustín en su libro La ciudad de Dios. Entonces, ¿qué nos dice? Ha justificado a los estados monárquicos durante la Edad Moderna. ¿Por qué? Porque decían, señores, ellos son una expresión, es como la divinidad de los cielos, pero aquí en la tierra. Entonces, el soberano, por eso también se ha enaltecido tanto a los monarcas de aquellos años. ¿Por qué? Porque se les decía como que el rey Dios, ¿no es cierto? El Estado soy yo, los decía Luis XIV. Entonces, tenían ya, estaban empapados de una especie de poder divino, ¿no? Entonces, no era simplemente él que iba a conducir los destinos políticos de ese estado, sino que estaba revestido de este poder divino. Así que con eso se pueden justificar pues casi 1000 años de un uso absolutista del poder, ¿no? Termina con la Revolución Francesa. Hoy por hoy seguimos teniendo monarcas, es un poco anacrónico para muchos, yo incluido creo en aquello, pero le ha dado este justificativo religioso espiritual. Ahora, aquí está también el gran debate, ¿no? O sea, ya entrando a una realidad más cercana a nosotros. ¿Cuáles son los fines del Estado? El bien común y el bien público. Acá hay una pequeña dicotomía y una pequeña competencia, si así se lo quiere ver, pero que nos apunta hacia dos diferentes caminos. Una de las teorías más antiguas que sostiene que el Estado tiene como finalidad específica la realización del bien común o el bien público de la sociedad. Pero veamos de qué se trata. ¿Cuál será el bien común? ¿Cuál será el bien público? El bien común busca que una agrupación cualquiera se propone obtener, así es decir, que persiguen todos los miembros de la agrupación y con los mismos medios. Es decir, estamos todos en un barco, en una canoa y estamos remando o procuramos remar todos al mismo tiempo y en una misma dirección. Mientras que el bien público, como es muy probable que contrasten los intereses de una sociedad mercantil, de un sindicato, por ejemplo. Entonces es más apropiado decir que el bien público es lo que persigue el Estado porque es en busca de la generalidad que lo compone. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Claro, al interior del Estado van a haber miles de intereses que se contraponen, ¿no? Entonces, una empresa y un sindicato, o sea, van de la mano idealmente, ¿no? Pero generalmente están hechos para más o menos medirse el uno con el otro. Claro, si la empresa no puede satisfacer las necesidades de los trabajadores, no puede elevar el nivel salarial, no puede acomodarse a la inflación, no puede cumplir con los beneficios sociales. Entonces el sindicato se va a manifestar y van a empezar algunas medidas como protestas, huelgas, el paro, etcétera. Entonces, no es tan fácil simplificarlo a una canoa donde todos estamos remando en la misma dirección. ¿Por qué? Porque hay esos intereses que van a chocar. Entonces, hay que apuntar a la generalidad de los intereses de la población, ¿no? Porque no hay solamente un solo bien. Pero entonces, el fin fundamental del Estado es el bien común. O sea, dentro de toda esta competencia que tenemos día a día, que los transportistas, que el peatón, que el que necesita el transporte, que quienes producen en el agro, quienes producen en la industria, quienes son empleados públicos, etcétera, tenemos toda una ensalada de intereses que van a chocar. Pero queremos buscar, ¿no es cierto? Queremos buscar en el fondo el bien común, ¿no? Es la búsqueda de la satisfacción de una mayoría, tratando de hacerlo a través del derecho, mismo que debe ser legítimo, es decir, aceptado por los gobernados y que busque el ideal de justicia. Cuando se rompe esta legitimidad, se generan estados ilegítimos donde las fricciones internas, los autoritarismos y el quiebre institucional es lo que brota. Entonces, acuérdense, desde el inicio del gobierno, nosotros hemos renunciado a hacer justicia por mano propia, ¿no? Le hemos dado esa atribución al gobierno, pero si ese gobierno, claro, empieza a buscar su interés personal, el gobernante se ha corrompido, se ha querido eternizar en el poder, entonces ahí hay un quiebre, o sea, va a destrozar toda el andamiaje, esa arquitectura del Estado, entonces ya no buscas el bien común, o sea, ahí generas la crisis, ahí generas el descontento
y ahí el Estado se te sale de control. Entonces, tengamos en el horizonte que el bien común es lo que debería buscar un Estado. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de la Constitución sobre los principios, valores y fines y funciones del Estado? ¿No? Para contrastar un poquito esta teoría con lo que es la realidad constitucional boliviana. Uno dice, uno de los principios y fines es constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales. Ahora, fíjense, son tres líneas, pero imagínense lo difícil que es, ¿no? ¿Cómo consolidas identidades plurinacionales? O es decir, estás más bien, en vez de unificar una identidad nacional como boliviano, estás más bien fracturando y haciendo una especie de, digamos, fraccionamiento de muchas identidades que van a más bien acentuar esos choques. O sea que es bien difícil de cumplir la Constitución por aspectos como este. Dos, garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección y la igualdad, dignidad de las personas, ¿no? Está muy bien, eso está incluso emanado del derecho internacional. Después, garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes constitucionales. Por supuesto que para eso está el Estado, para hacer valer estos derechos. Luego, garantizar acceso a la educación, a la salud y al trabajo. Y por último, promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales e impulsar su industrialización, así como la conservación del medio ambiente. Entonces, claro, esto ya obedece a una visión más del siglo XXI, ¿no? Pero el gran desafío es aquí. O sea, cuando decimos descolonizar, claro, está muy bien. Tenemos cabeza propia para pensar con nuestra propia visión, nuestra propia identidad, pero eso querrá decir abandonar este sistema eurocentrista. Fíjense, de los 193 estados, estamos hablando en ese lenguaje creado en la cuna de Europa. O sea que o sea, nos vamos a alejar de eso, porque fíjense, así estés tú en Mongolia, o estés en Sri Lanka, o estés en Australia, o estés en la llanura siberiana, estamos en un esquema westfaliano que sí es eurocentrista. Entonces hay que tener también cuidado de el alcance de esto, ¿no? O sea, divorciarnos también de un esquema así también nos puede acercar a un a un estatus de estado paria, ¿no? Entonces, fíjense lo complicado que es cumplir con este fin de la Constitución. Luego, el artículo 10 también, ¿no? Para encontrar esta función y finalidad del Estado que nos dice Bolivia es un Estado pacifista que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región del mundo y a fin de contribuir al conocimiento mutuo, el desarrollo equitativo y a la promoción de la interculturalidad con pleno respeto a la soberanía de los estados. Pero ahora aquí el tema es, ¿qué pasa con el caso de Rusia y Ucrania? Bolivia no ha condenado este conflicto, o sea, no ha habido una expresión fuerte de rechazo al uso de la fuerza, que eso es básicamente lo que está pasando, por más que se le llame operación especial militar. Entonces, acá hay un tema cuestionable respecto a este tema. Y dos, Bolivia rechaza toda guerra de agresión como instrumento de solución a los diferendos y conflictos entre estados y se reserva el derecho a la legítima defensa en caso de agresión. Esto, claro, responde a heridas pasadas, sobre todo la guerra del Pacífico, pero, es decir, al rechazar esto, o sea, este mandato también nos obliga a rechazar esta guerra de agresión en el caso de Rusia y Ucrania, pero que, fíjense, no se ha materializado, ¿no? Entonces, tenemos aquí un mandato bastante claro, ha sido bastante contundente en el caso de Israel y la Franja de Gaza, pero en el caso de Ucrania, más bien esto ha pataleado un poco, o sea, no se ha manifestado como se mandata en la Constitución. Ahora veamos el tema de las formas de estados, ¿no? Unitarios y compuestos. ¿Cómo es que categorizamos a esta composición? Que estos son los dos grandes subgrupos, unitarios y compuestos. ¿Por qué decimos compuestos? Porque dentro de esta organización son mucho más complejos, o sea, al interior de un estado compuesto tienes una especie de elementos unitarios, elementos federales, pueden ser elementos de una unión confederada y tienes estados sui generis.
¿Qué es un estado sui generis? Que no responde ni a uno ni al otro, sino que es muy propio suyo. ¿Por qué? Porque es muy complejo organizar. O sea, estamos hablando del caso de Rusia, el caso de Gran Bretaña, pero hilemos un poco más fino. Los dos grandes grupos son estos, ¿no? Vamos a hacer un pequeñito hincapié en los sui generis, pero el que nos interesa, por supuesto, es un estado unitario, como el nuestro. Federal, porque es la otra gran división, ¿no? Vamos a ver en un momento los dos mapas. La mayoría de los estados son unitarios. Federal son minoría, pero fíjense que en su alcance geográfico, o sea, es casi un empate, ¿no? Por el tamaño que tienen países como Canadá, Rusia, Estados Unidos, etcétera. Y estados confederados que, pese a que son una pequeña minoría, pues tenemos un caso emblemático, como es el caso de Suiza, y que al día de hoy es una confederación y es un actor preponderante en lo económico en el mundo. Entonces, entremos un poco ahí. ¿Qué pasa en el caso de estados unitarios? Los estados unitarios son estados con forma de gobierno donde el poder existe en un solo centro de autoridad que extiende sus acciones a lo largo de todo el territorio del estado. El ejercicio del poder se hace mediante sus agentes y autoridades locales delegadas de ese mismo poder central o electas por sufragio de los habitantes locales o regionales. En el devenir de la historia en Bolivia, por ejemplo, hemos pasado de esto, por ejemplo, acuérdense que el ejercicio de la autoridad de los gobiernos subnacionales, llámese los departamentos, era ejercida por los prefectos. ¿Y quién elegía a los prefectos? No lo elegías tú, no lo elegía yo, lo elegía el presidente. Entonces era una designación directa. Posteriormente se han hecho reformas a la Constitución, por supuesto, y ya hemos pasado a elegir estas autoridades e incluso la denominación ha pasado a ser gobernadores de los diferentes departamentos. Entonces acá la estructura es más piramidal. Existe una arquitectura política de top-down, donde las decisiones se toman desde un centro de poder hacia abajo, ¿no? En esencia. Pero obviamente cuando hay autoridades electas, entonces no siempre va a ser tan un flujo de arriba hacia abajo tan directo, sino que va a tener que dispersarse, limitarse. Y en el caso de Bolivia, como tenemos, es unitario con autonomías, tiene que repartirse a los diferentes actores que conforman la gobernanza en el Estado boliviano. Este es el mapa que les comentaba. O sea que en número, sí, es una mayoría, pero geográficamente yo diría que hay un empate. Ahora, acá también piensen que en el caso de Bolivia, de Paraguay, de Chile, de Perú, Ecuador, Colombia, nosotros hemos inspirado nuestra independencia y eventualmente nuestra organización política en la Revolución Francesa. Incluso después las guerras napoleónicas, es decir, Napoleón y la casi conquista de Europa, también ha sido un elemento para la independencia, ¿no es cierto? Acuérdense que acá, cuando Napoleón le pide permiso a España para simplemente pasar por su territorio, al pasar por ahí, claro, meten en prisión a su rey y en Bolivia sale el silogismo de Monteagudo que decía que Bolivia, o sea, la Real Audiencia de Charcas, era parte o sea, obedecía al rey de España. El rey de España ha sido encarcelado, España ya no tiene rey, por lo tanto, la Real Audiencia de Charcas ya no tiene ningún nexo con la corona española. Entonces, desde el punto de vista filosófico, allá por 1808, incluso antes, ya se dispersa esta ideología y ya empiezan los movimientos libertarios en 1809. Entonces, fíjense que eh, todo el movimiento independentista tiene también una base fuerte en Bolivia, inspirado en Napoleón. Y ahí, bueno, empiezan la ola de independencias y nos inspiramos justamente en Francia, ¿no? Francia, al haber destruido la monarquía tal vez más grande, más glamorosa y que ha sido consolidada en Europa, como ha sido la de los Borbón, entonces, era como que, ¿qué ha pasado ahí, no? Y han conformado una república tan fuerte y después el imperio francés, o sea, era objeto de admiración de muchos acá en la región. Por eso estamos divididos en departamentos, igual que Francia. El departamento más lejano de Francia está aquí, la Guyana francesa, ¿no? Esto no es una colonia, o sea, esto es como si tuvieras el departamento de Tarija aquí abajo, ¿no?
o cualquier otro departamento, pero esto es un pedacito de Francia. Entonces nos hemos dividido en departamentos, tanto Bolivia como Perú, como Paraguay, como Colombia, ¿no? En el caso de Ecuador son provincias, en el caso de Argentina son provincias y ellos se dividen esas provincias en departamentos, ¿no? Es al revés de Bolivia. Pero tenemos esa fuerte influencia que nos viene de Francia. Mientras que estos estados, llámese Brasil, llámese México, más bien se han inspirado en el otro lado, en Estados Unidos, que ha sido el primerito en independizarse en 1776 y decirle al mundo, ¿sabes qué? Muy lindo, Gran Bretaña increíblemente poderosa, pero aún así la hemos vencido con ayuda de Francia y nos hemos organizado en una federación de estados, estados federales. Así que esa inspiración ha sido fuertísima también. La ha recogido Argentina, la ha recogido Brasil, la ha recogido México. Entonces ha habido esa bifurcación en la conformación de los nacientes estados americanos. Ahora, al interior de los estados unitarios también tenemos diferentes tipos. Pero bueno, ahora viendo la hora, les propongo hacer nuestra pequeña pausa café ahora, ¿no? Una pausita de 5 minutos para tomar agua, un café, qué sé yo, y volvemos, ¿no? ¿Qué les parece? Son las 8:06. ¿Estamos bien? No hay voz en contrario. O sea que nos volvemos 8:11, por favor.
Ahora sí, de vuelta. Comparto mi pantalla nuevamente. ¿Dónde estás? Aquí estás. Ahora sí. Entonces, en esta mayoría de estados organizados en el marco de un estado unitario, por supuesto que tenemos otras subespecies que tenemos que ver, porque también el transcurso de la existencia del estado boliviano ha pasado por justamente estas etapas. Un estado unitario eminentemente centralizado, por ejemplo, es aquel que promueve un sistema político donde el gobierno central reúne todos o la mayoría de la mayor parte de los poderes y facultades para dirigir la nación. Entonces, estamos hablando? Es básicamente un solo gobierno que rige hacia abajo en lo que conforma su territorio. Pero más que nada esto vemos en microestados. Por ejemplo, el caso de Singapur, si ustedes piensan en aquel estado, es un tigre del sudeste asiático, es una potencia en lo que en lo que se refiere a servicios financieros internacionales, es un país increíblemente moderno y desarrollado, pero todo Singapur entra en el Salar de Uyuni. Entonces, ¿cuál es la capital de Singapur? La ciudad de Singapur. O sea, es una ciudad-estado. Estamos hablando de una ciudad gigante, no más que un microestado, es una ciudad gigante. O sea que va a valer la pena complicarte en esta, como fíjense, en este GIF, o sea, una fracturación de múltiples unidades políticas en la administración territorial de aquel país. No, ¿qué es lo que más le conviene hacer? Dividirte en municipios que administren diferentes porciones de la ciudad. Y se acabó, ¿no es cierto? Pero Bolivia ha nacido bajo un esquema de Estado unitario completamente centralizado. Piense que antes de 1994, o sea, no estamos hablando de tan lejos, ¿no? Son 30 años y algo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Teníamos 11 municipios. Fíjense que Bolivia es el doble, o sea, en Bolivia entran dos Francias, entran tres Alemanias, entran cuatro Gran Bretañas, entran como ocho Bélgicas. Entonces, es un país grande, es un país territorialmente bastante amplio, escasamente poblado. Yo creo que después de mañana tal vez lleguemos a los 13 millones de habitantes, pero con todo y todo, o sea, Bolivia puede almacenar más o menos a 85 millones de habitantes y tener un desarrollo sostenible en el manejo de sus recursos, ¿no? Entonces, hay es un montón de territorio. Pero claro, nace, y sobre todo con toda esta vicisitud que ha sido delimitar nuestras fronteras y las guerras contra los países limítrofes, entonces, por supuesto, ha sido bastante complejo. O sea que recién el año 94 atraviesa Bolivia esta descentralización a través de la Ley de Participación Popular del año 94 y también con la Ley de Descentralización Administrativa pasamos a esta fase, los estados unitarios desconcentrados. En este caso, un estado unitario desconcentrado asume una técnica administrativa para el traspaso de una competencia a un órgano administrativo en otro órgano administrativo de la misma administración pública, pero jerárquicamente dependiente. Hablando en cristiano, el gobierno central delegará a los gobiernos departamentales, de gobiernos provinciales, etcétera, etcétera. Es como que yo ya no voy a hacer desde la capital la administración de A, B y C. Entonces tú, departamento tal, encárgate de educación y encárgate de salud. Entonces así nacen los educas, por ejemplo. Hoy día direcciones generales de educación, donde obviamente la refacción de las escuelas, la provisión de material escolar, pupitres y también de centros hospitalarios, también se les pasó esa papa caliente a los gobiernos departamentales, a los prefectos. O sea que esa ley de descentralización administrativa del año 1995, si bien apuntaba a esta etapa de descentralización, en realidad se quedó en esta etapa. Básicamente has desinflado el Estado central para darle algunas atribuciones a los gobiernos departamentales y nada más. Y aquí en esta otra etapa donde ya podemos considerarnos en la realidad boliviana, los estados unitarios descentralizados y un poco más que es con autonomías, ¿no? Pero en este caso, el gobierno dispensa funciones, poderes, personas o cosas fuera de la autoridad central.
La descentralización puede variar en parte debido a las diferentes formas en que se aplica. Acá, ya desde principios, o sea, la primera década de los 2000, ha habido una descentralización, es decir, esta capacidad que hemos tenido los bolivianos de elegir a nuestros gobernadores y de la ley de participación popular de los 11 municipios en semejante país, hemos pasado a alrededor de 338. Entonces, la idea que es, bueno, ya tenemos muchos hijitos, no podemos llegar a sentar presencia del Estado a Puerto Suárez, a Bermejo, a Volpebra, a San Matías, a Guajaramirín, Guaxaramirín. Entonces, municipios tienen que ser esas ticas a las cuales vamos a reconocer con personalidad jurídica, otorgar recursos a través de la coparticipación tributaria, que en esencia el concepto era 20% del Producto Interno Bruto se va a repartir a todos estos municipios. Entonces, los años 90, imagínense ustedes en el año 95 o 96, alcalde de justicias y cada provincia va dividida en secciones de provincias. Entonces, en el gobierno de aquel entonces, la decisión fue, cada sección de provincia se convierte en un municipio. Y listo. Ese fue el criterio pragmático de hacerlo. Pero el año 95, 96, si tú eres elegido alcalde, ¿qué haces? O sea, no tienes ni escritorio para más o menos inventarte qué hacer, ¿no? Entonces era como, y está muy bien, me han elegido, qué bien, mi familia me ha felicitado, me han mandado una pierna de cerdo, pero ¿y ahora qué hago? No tengo idea, ¿no? Entonces, bueno, ha habido ahí una pequeña parálisis, o sea, no hay esa capacidad. Por ejemplo, le debemos mucho porque ellos han colaborado mucho. La doctora, y no hay una doctora edilicia, no es un invento, porque es una especie de asesoría que ha sido financiada por COSUDE de los suizos para que expliquen cómo deberías organizarte, cómo deberías organizar tu programación, cómo deberías tú poder planificar proyectos, gestionar recursos, etcétera. Entonces, hemos aprendido a caminar así, cayéndonos muchas veces, ¿no? Pero la realidad hoy en día, estamos en casi 340 municipios y que ha pasado, es fruto de esta evolución, ¿no? Y ahora, como digo, lo que vamos a ver a continuación es de esta descentralización que hemos atravesado y ahora con la ley del 2010, la ley marco de autonomías, entonces ya hemos pasado de esta etapa a una etapa plus que nos pone en la frontera con los llamados estados federales. Estos estados federales, em, dense cuenta acá que estamos hablando de una especie de otro concepto. Estamos hablando de unidades políticas que ya eran considerados un estado, básicamente. O sea, yo, como ex pequeña colonia, piensa en el caso de Estados Unidos, donde las 13 colonias británicas son las primeras en pronunciarse y en adquirir cierta capacidad administrativa. Entonces ya nacen como soy un pequeño estado, tú también, nosotros tenemos 13 pequeños estados más la compra de Luisiana, la guerra contra México, que le quitan el 52% de su territorio, la compra de Alaska, etcétera, etcétera, ha llevado a un esquema donde, che, en vez de, o sea, hacer tantos paisitos acá, ¿por qué no nos aliamos, no? El concepto y la palabra federal justamente viene de alianza, viene de la palabra federis, que quiere decir justamente alianza, y federación viene de federatio, que quiere decir unión. O sea que aquí cada estado ya existía per se, ya tenía gobierno, ya tenía población, ya tenía territorio, tenía soberanía. Entonces, como que saben que unámonos, hagamos esto, pero obviamente le entregamos la decisión última de los destinos de nuestros estados a un gobierno federal. Es una agrupación institucional de entidades sociales relativamente autónomas. Son los estados conformados por la reunión de varias entidades territoriales y políticas. Generalmente adoptan un sistema político republicano y ocasionalmente monárquico. Entonces acá, si tenemos ya prácticamente varios estados, entonces lo que haces es, tienes una especie de fuerza centrífuga, ¿no es cierto? Es esa fuerza circular que apunta hacia el medio, o sea, lleva
toda esa inercia hacia el centro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Quieres nutrir a una capital. En este caso, en el caso de Estados Unidos, quieres nutrir a Washington DC, el Distrito de Columbia, para que tú, como estado que ya eres un estado federal, vas a renunciar un poco a tus facultades para que tu capital crezca. Entonces, la fuerza es de afuera hacia adentro, hacia la capital. Entonces, nutramos nuestro Washington DC, nutramos nuestro Berlín, nutramos nuestra Brasilia, etcétera. Entonces, por eso también son distritos federales, distritos de Columbia, etcétera, etcétera. Entonces, todo converge hacia dotar de esta fuerza de toma de decisiones a un centro político. Y ahora, como les decía, fíjense que en términos numéricos sí hay una superioridad de estados unitarios, pero geográficamente yo diría que es un empate. Acá en nuestro vecindario tenemos a Argentina, a Brasil, a Venezuela, México, Estados Unidos, Canadá, tenemos a Alemania, tenemos a Bélgica, tenemos a la Federación de Rusia, tenemos a India, Pakistán, Australia. Entonces, por estas proporciones, vemos que es una presencia significativa. Ahora, difieren mucho, ¿no? En el caso de Alemania, por ejemplo, acuérdense que hemos dicho en un principio, se ha unificado en el año 1871, o sea, ahí nace el Segundo Reich alemán. ¿Por qué? Porque antes era una confederación de estados germánicos. O sea, tenías ahí microestados, estaditos pequeñitos, que cada quien, incluso antes, ¿no? Napoleón los ha juntado. Napoleón dijo: "Oye, no se hagan la burla. O sea, son como 300 estados germánicos, pero por favor, o sea, creo que la plaza central en París es más grande que uno de esos estados germánicos. Así que dejen de hacer chistes, se unen en una confederación. No quiero nada de un solo estado, porque obviamente no le convenía a Francia de que haya un estado unificado alemán. Entonces ustedes hacen esa especie de sindicato, ese AFTAPI de estados, y eso es la Confederación Germánica y se acabó. Entonces, bueno, calladitos se juntan, no había mucho margen de negociación con Napoleón, y esa confederación pues pasa en 1871 a conformar el Estado, el Segundo Reich alemán, ¿m? Y que, bueno, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, pues hoy tenemos a la República Federal de Alemania. Tiene 16 estados, o sea, es un estado pequeñito, ¿no? Toda Alemania, todo Japón, por ejemplo, entran en el departamento de Santa Cruz. Pero claro, era un imperio. Y la idea es que hoy tiene 16 estados federales, ¿no? Que conforman toda la federación alemana. Pero esos estados, o sea, han sido estados independientes por mucho tiempo. Así que cada estado, de esos 16, tiene su propia constitución política, ¿no? ¿Qué les parece? Entonces, en Alemania hay 17 constituciones, las 16 constituciones de cada estado, más una constitución federal de toda la República Federal de Alemania. Entonces, es un caso más propio de su evolución histórica, ¿no? En el caso de Brasil, acuérdense que también Brasil, después de que Napoleón invade Portugal, el rey João I viaja a Brasil, a su colonia, y empieza a dirigir todo su reino desde Brasil, ¿no? O sea, Río de Janeiro fue su capital por mucho tiempo. Y al volver, o sea, ya con la caída de Napoleón, João vuelve a Portugal y deja a su hijo Pedro en Brasil y él se declara emperador de Brasil, ¿no? Entonces ahí nace el Imperio de Brasil. Y hoy por hoy la República Federativa del Brasil también dividida en estados. Ahora, cada una es muy, muy diferente de la otra. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, cada estado tiene su propia legislación. Por eso, si se dan cuenta, acá, que es el estado de Illinois, y aquí es el estado acá es Minnesota, y acá, es decir, la diferencia entre la aplicación de la ley penal es muy, 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 muy diferente. Porque piensen que como un asesino como Jeffrey Dahmer es condenado a 15 cadenas perpetuas, y mientras tanto en Wisconsin, a su lado, a, a John Wayne Gacy lo condenan, porque eran delitos muy semejantes, a la pena de muerte, ¿no? Entonces, imagínense, o sea, a ese grado de autonomía llega, donde acá no hay pena de muerte, acá sí hay pena de muerte, acá hay solamente cadena perpetua, y en Texas incluso hay pena de muerte por silla eléctrica, o sea, una práctica incluso barbárica que sigue siendo vigente porque obedece a la legislación estatal, federal que tiene Texas. Entonces, cada estado puede. Ahora, por ejemplo, acá
el uso de la marihuana es legal en California, mientras que en Virginia, el Distrito de Columbia, solamente se puede usar para fines médicos bajo prescripción médica, ¿no? Entonces, o sea, varía mucho. En el caso de Rusia, es un caso sui generis, ¿no? Lo vamos a ver también en un momento, pero fíjense que antes tú podías elegir a los gobernadores. Rusia está dividida en 21 repúblicas, en 8 oblasts, en 50 regiones, distritos federales y en distritos fronterizos que se llaman krai. O sea que es todo, es una ensalada de cosas. Pero desde los atentados terroristas en Beslan, pues Putin ha cambiado la constitución y ahora él elige a los gobernadores de las diferentes regiones. ¿Se dan cuenta? Nosotros hemos pasado a darle esto a la elección del pueblo y el caso ruso ha sido a la inversa. Entonces se ha acercado más a ser un estado unitario. Las federaciones están compuestas por unidades políticas territoriales que por supuesto se autogobiernan. Pueden ser estados, provincias, cantones, regiones, oblasts, cosas muy propias suyas, ¿no? Y otras gozan de un mayor o menor grado de autonomía, pero tienen facultades de gobierno o legislación sobre determinadas materias, distinta de la que corresponden a la administración federal. O sea, tú podrás decir como estado o como provincia, Canadá son provincias, Argentina también, podrás decir, por ejemplo, que el aborto es legal. Puede ser legal en la provincia de Alberta, pero es completamente ilegal en la provincia de Quebec. Eso le regularán aquellos. El matrimonio entre personas del mismo sexo también podrá ser legal en California, pero es completamente ilegal en Georgia. Entonces, dependerá de ellos. Los fuegos artificiales, imagínense, es algo que no te suena como que muy trascendente, pero cuando hay festividades, Año Nuevo, el 4 de julio, pues a festejar estos feriados, pues la gente se va a los estados donde es legal utilizar fuegos artificiales. Entonces, es muy grande el espectro de autonomía y determinación de ciertas potestades va a diferir mucho, ¿no? Pero eso también hay que ponernos a pensar. En el caso de Bolivia, es uno de los temas que está en debate justamente, ¿no? ¿Qué pasa si migramos a un esquema federal? O sea, hay que pensar en estos detalles justamente. ¿Qué hacemos justamente con la pena máxima? En Bolivia son 30 años de cárcel, ¿no? Muchos están pidiendo la pena de muerte para violadores, están pidiendo la cadena perpetua para esta gente que ya no se va a insertar nunca más a la sociedad, ¿no? O sea, ya tienen cierto desorden mental que es un cáncer que no puede salir de la cárcel. Entonces hay que pensar en aquello, ¿no? Capaz en Oruro se permite en la cadena perpetua, capaz en el Beni se dice, no, pena de muerte, señor, aquí no hay tu tía, ¿no? Y después temas de el aborto, tal vez hasta el divorcio, ¿no? O sea, hay que pensar en detalle. Esas son algunas de las cuestiones más sensibles que hay que pensar al momento del debate, ¿no? Si es que pasamos de un estado unitario con autonomías a un estado federal. El autogobierno está establecido por su constitución y de ordinario no puede alterarse unilateralmente por decisión del gobierno de la federación. Entonces ahí chocamos con temas como las constituciones que tiene Alemania versus, por ejemplo, los estatutos autonómicos que tenemos Bolivia y España, ¿no? O sea, nos acercamos bastante, bastante a un modelo federal, pero hasta ahí nomás, ¿no? Porque obviamente este es un proceso de evolución en la organización administrativa del país. Y por último, la confederación. Acá históricamente sí hemos visto muchos casos, en el caso de la misma Bolivia, con la Confederación Perú-Boliviana. Acuérdense que el mariscal Andrés de Santa Cruz dividió al Perú en dos, el año 1834. Entonces conformó o sea, él se nombró como el gran protector y defensor de la Confederación, que estaba compuesta de Bolivia, el estado sur peruano, el estado nor peruano, ¿no? Muchas teorías también afirman que el fin último de aquello era que Bolivia se anexe al estado sur peruano. Entonces así ya tenía una salida mucho más amplia al Océano Pacífico a través de los puertos de no solo de Hilo, sino Moquegua, etcétera. Pero bueno, el año 1838 se disuelve y no avanza más. Pero hoy tenemos el gran ejemplo de los suizos, o sea, la Confederación Helvética. Ese es el nombre oficial de este país, Confederación Helvética. Su dominio en Internet, justamente CH, ¿no? Cuando ustedes ven gobierno.ch, claro, uno puede pensar, tal vez es el gobierno chino, es el gobierno
checo, es el gobierno chileno, es el gobierno suizo. Básicamente, claro, se conforma de una especie de pueblos que eran completamente contrarios unos con otros, ¿no? Dialecto alemán, porque si ustedes escuchan el alemán suizo es muy diferente y difícil de entender. Otros hablaban el francés, otros hablaban el italiano y otros hablaban el romanche, o sea, cuatro idiomas en un microestado como el suizo. Pero entonces, ¿qué pasa? En este caso, la confederación es una organización que vincula a dos o más estados soberanos e independientes para unos fines concretos. Por ejemplo, la defensa, las relaciones internacionales, la cooperación económica, entre las más frecuentes. Y su fundamento jurídico no es un tratado. Un estado, hacemos ¿no? ¿Cierto? Pero en el caso de federación, es organización a un estado. Entonces, no hay ahí una constitucional. Entonces, las únicas que forman esa confederación, en un momento dice, ¿sabe? Hasta ahí el caso de la en el Brexit, ya han votado como que sí, me salgo de la Unión Europea. Entonces, Londres ha negociado con Bruselas ese divorcio, por eso se han separado, ¿no? Entonces no ha habido algo tan traumático, no ha habido una guerra ni demás, sino que se han disasociado porque obedecían a un tratado internacional. Una confederación es lo mismo y esa confederación tiene esa facultad. Apretas un gran botón que es la secesión, no sucesión, ¿no? Secesión. ¿Qué quiere decir? Bueno, hemos cumplido estos objetivos, la defensa, relaciones internacionales, la cooperación y demás. Pues gracias, fue lindo, pero aprieto el botón de secesión y me separo. Y listo, ¿no? No va a haber problema, no va a haber un conflicto y demás, ¿no es cierto? España, por ejemplo, con Cataluña, no sé si recuerdan, hace unos años, em, que pasaron por eso semejante, dijeron independencia. Y es como, señor, eso no hay en la Constitución española, ¿no? Y la Unión Europea le dijo, o sea, nunca como Estado, ¿por qué? Porque es un no, o sea, no está ese mecanismo en el Reino de España, su Constitución, ¿no? Ustedes no son una confederación, no tienen ese botón mágico de la secesión, o sea que olvídense, ¿no? Y cuidado con ese señor Charles, que no me acuerdo el apellido, Charles es obviamente catalán, pero ¿por qué? Porque esto puede ser considerado un delito de traición a la patria, ¿no? Así que se puso grave la cosa y bueno, efecto de ello quedó prácticamente anulado. Cambia una confederación sí aquello. Su estructura deja una organización internacional intergubernamental. Por eso digo que se parece más a Naciones Unidas, a la OEA, que a Alemania o Francia, ¿no? O sea, es bastante diferente. Los Estados miembros retienen su soberanía, por lo que se reservan el derecho a la secesión. O sea que cuando tú vas a elegir como ciudadano suizo, vas a elegir a un gobierno central relativamente débil. ¿Por qué débil? Porque gobierna en todos los aspectos macro, o sea, son las directrices que van a dirigir el país, pero no directamente a las personas. O sea, todo lo que tiene que ver, cuáles van a ser los impuestos que yo pago o cuál va a ser el servicio de recojo de basura que va a regir en mi cantón. En Ginebra va a ser uno, en Zúrich va a ser otro, en Berna va a ser otro y demás. Entonces, su gobierno es un grupo colegiado donde van a ir rotando. Se dan cuenta que es bastante diferente, ¿no? Y el caso de los suizos, finalmente Austria, o sea, así nace también, es como que Austria, el imperio austriaco le dijo, no seas ridículo, o sea, un país, o sea, de semejante melcocha de cositas. No, prepárense que van a unirse a Austria y se acabó. Entonces los suizos espantadísimos dicen, bueno, sé que hablamos diferentes idiomas, pero hacemos nuestra señal de los cuatro y nos unificamos para defendernos del imperio austriaco. Y así lo hacen. Pero obviamente hoy Suiza es un país increíblemente próspero. Su moneda, el franco suizo, es incluso más fuerte que el dólar.
Entonces, los lazos económicos son mucho más intensos de que la amenaza austríaca, porque ahora Austria es un país bastante pequeñito que no le representa una amenaza. Entonces, eso ha mantenido a la Confederación Helvética ahí fuerte. Pero ojo, cualquier caso, cualquier eventualidad y demás, hay este botón mágico, la secesión, que se separa, ¿no? Eso es una atribución de una confederación. Entonces, ahí entramos a el caso más cercano al nuestro, la forma de Estado unitario con autonomías. O sea que si nos ponemos a pensar, es decir, tenemos un esquema unitario, o sea, este esquema que es más una pirámide, mientras que en un Estado federal es más o menos como un pulpo, ¿no? Donde la cabeza del pulpo va a ser relativamente pequeña y los tentáculos relativamente grandes. Entonces, cuando hablamos de un Estado unitario con autonomías, es un híbrido. O sea, es una pirámide, pero con tentáculos que también tienen su propio sistema nervioso, ¿no? Sistema nervioso autónomo para tomar cierto tipo de decisiones. Entonces, ¿qué es lo que implica aquello? Que un Estado unitario con autonomías está en esa zona gris entre un Estado unitario y un Estado federal. Ahí está España hace muchos años y Bolivia también hace una cantidad de años desde nuestra nueva constitución. Pero, ¿qué implicará? ¿Hacia dónde apunta? Veamos primero qué nos dice esta palabra, ¿no? Porque usamos mucho la palabra autonomía, o sea, ya son 20 años que es algo que está muy inserto en la cultura y en la jerga en Bolivia. Es la facultad de la persona o la entidad que puede obrar según su criterio, con independencia de la opinión o el deseo de otros. Dos, y esto es lo que más nos interesa, es la facultad o poder de una entidad territorial integrada en otra superior para gobernarse de acuerdo con sus propias leyes y organismos. La palabra autonomía viene del griego, autos, que quiere decir propio, que quiere decir mismo, y nomos, que quiere decir ley, quiere decir administración, ¿no es cierto? Entonces es una administración, autonormativa, ¿no? La palabra norma, por ejemplo, también tiene raíz nomos, o sea que tú creas tus propias reglas y te riges por esas reglas para comportarte en el sistema internacional. Ahora veamos el caso de España. Fíjense que acá sí recordarán, como hemos visto en el caso alemán, ¿no? ¿Qué podemos, o sea, acá el profesor hace una comparación entre un Estado unitario con autonomías y un Estado federal. Entonces, fíjense cómo se acerca y se acerca mucho a un Estado federal. Entonces, recordemos, el caso de Alemania, tienes obviamente una historia de 300 estados germánicos que después han sido reducidos a unos 38 por Napoleón, y hoy por hoy son 16 estados que conforman la República Federal de Alemania. Obedece a una fuerza centrífuga, o sea, hacia adentro. ¿Para qué? Para dotarle a Berlín de las capacidades de decidir los destinos macro del país. Cada uno de sus 16 estados o Länder tienen su propia constitución, ¿no? Y que obviamente cada uno tiene la capacidad. Por ejemplo, acá en el estado de Bayern, tú puedes manejar a muchísima más alta velocidad que por ejemplo, en Brandenburgo. Pero, y también la cerveza, por ejemplo, es considerada también un alimento más. O sea, acá es una bebida espirituosa y se acabó. Pero acá la cerveza es considerado como el pan líquido. Es un alimento, está hecho de cebada, es parte suya, de su ingesta diaria, de su cultura. Entonces es como que tú puedes manejar con cierto grado de alcoholismo atribuible a cervezas y tener cervezas ahí, ¿no? Entonces fíjense que hay un enfoque muchísimo más liberal y abierto, mientras que en el norte, por ejemplo, Hamburgo es, digamos, una de las partes más conservadoras de Alemania, pero bueno, cada quien tiene esa facultad de decidir, o sea, qué tanto se puede conceder y qué tanto no, y qué tan restrictivas deben o pueden ser las medidas. Y en el caso de las elecciones, claro, tú eliges a tu jefe de gobierno, que es el canciller federal, pero también tienes la figura del presidente, una figura muy poco conocida, muchos ni tienen idea quién será el presidente de Alemania, ¿no? Pero es que es una figura muy, muy reducida. Mientras que España, tienes al presidente del gobierno español, pero esta es una monarquía, ¿no es cierto?
Es una monarquía constitucional. Tienes un presidente que es el jefe de gobierno, tienes al rey que es el jefe de Estado y tienes estas autonomías regionales que se parecen, ¿no es cierto? No tienen su propia constitución, pero tienen estatutos autonómicos. Entonces, en el video presten atención a muchas similitudes que van a escuchar de el léxico que utilizamos en Bolivia, porque sí, nuestra constitución ha tenido asesoría de españoles y nos parecemos bastante. Entonces, fíjense en esta comparación. Llegados a este punto, toda vez que ya he destacado en el vídeo anterior que España no asume los principios propios del modelo unitario, es decir, un solo centro de impulsor política y un solo conjunto institucional, debemos discernir si nos encontramos ante un Estado autonómico o federal. Y esta discusión no es como la de la fábula de Iriarte sobre si eran galgos o podencos los canes que perseguían a la liebre. Optar por una u otra respuesta presenta diferencias esenciales, creo, para entender la problemática territorial en España y las posibles soluciones concomitantes. Los orígenes del Estado autonómico o regional, cuya primera regulación encontramos en la Constitución Española de 1931, traen su causa en distintas razones. La presencia en el Estado unitario de hechos diferenciales en parte de su territorio, así España o Italia, la lejanía de alguna de las regiones respecto al resto del territorio del Estado, como Portugal. En cualquier caso, la motivación última es el logro de la descentralización política desde un modelo antes centralizado. Muy diferente, por el contrario, es la motivación de los estados federales, ya que estos parten de una fuerza centrípeta hacia el centro, una fuerza de unión, tendente a organizar racionalmente la convivencia societaria en territorios extensos, como el caso de Estados Unidos, o integrar unidades nacionales en una estructura salvaguardando tanto la identidad estatal como las de las diferentes entidades sociales, políticas o culturales que se integran en una superior. Es el caso alemán. Para no confundir la regionalización, fenómeno descentralizador del Estado unitario, como es el caso español, con la federalización estatal, que insisto, normalmente proviene del deseo de unión de Estados antaño soberanos, algo que nunca se ha dado en nuestro país, hemos de acudir fundamentalmente a tres aspectos. A. Los Estados miembros de una federación gozan de autonomía constitucional, de forma que dentro de las condiciones impuestas por la Constitución Federal, la general, pueden fijar y reformar sus propias constituciones sin intervención del poder estatal. Así, los diferentes estados que componen Estados Unidos. Muy al contrario, en los estados regionales o autonómicos, los estatutos de las regiones de autonomía se aprueban por el poder estatal central, por lo que disfrutan de naturaleza normativa estatal. Así, en España, los estatutos de autonomía son leyes orgánicas sui generis, sí, pero siempre aprobadas por el ordenamiento estatal, según establece el artículo 81.1 y 147.3 de la Constitución. Vamos, que el Estatuto catalán, por ejemplo, al igual que el valenciano o el andaluz, es aprobado por las Cortes Generales mediante ley orgánica, que no son los catalanes, los valencianos o los andaluces los que deciden que, como es una materia que afecta a toda la ciudadanía, son los órganos que representan la soberanía popular, los que nos representan a todos los españoles, son esos órganos los que deben pronunciarse al respecto. Técnicamente se puede decir que el ordenamiento constitucional de las regiones es siempre otorgado, es decir, dictado por los órganos del Estado al que pertenece la región concreta. El segundo aspecto diferenciador entre el Estado regional o autonómico, como es el español, y los estados federales, piensa en Alemania o en Estados Unidos, consiste en que B. Los estados miembros del Estado federal participan en la conformación de la voluntad general a través de la Cámara de Representación Territorial, el Senado americano o el Bundesrat alemán. C. De igual manera, en el modelo federal, los Estados miembros intervienen decisivamente en la reforma constitucional. Tan es así que en Estados Unidos hay reformas constitucionales aprobadas por el Congreso americano que no han entrado en vigor después de muchos años porque no han recibido la aprobación de las 3/4 partes, ojo, 3/4 partes de los Estados federados, como prevé el artículo 5 de la Constitución americana de 1767. En el caso alemán, al ser el Bundesrat una cámara territorial con representación de los representantes de los gobiernos de cada lande, de cada estado federado, los 2/3 de sus miembros requeridos para la aprobación de la reforma hace que la mayoría de los estados federados deban dar también su aquiescencia a la misma. En el caso español, en el Senado, la inmensa mayoría de sus componentes, ya lo sabemos, son elegidos por sufragio universal y no por los gobiernos regionales. Aparte de que las comunidades autónomas en España no participan directamente en el procedimiento de reforma constitucional, como se observa en los artículos 166 a 169 de la Constitución.
Y es que, como expresara el Tribunal Constitucional en su temprana sentencia 4-1981, la autonomía no es sinónimo de soberanía, tal y como sigue reflejando la célebre sentencia 247-2007 sobre el Estatuto catalán. Seguramente han escuchado varios de estos elementos en las noticias o estudiando nuestra Constitución, porque definitivamente tenemos una inspiración en el modelo español. Entonces, en este caso, la característica típica de un Estado unitario con autonomías es que en los estados autonómicos, la dificultad que tienen y la controversia sobre su clasificación tipológica bajo los conceptos tradicionales. O sea que en lo que hemos visto en estas nuestras tres grandes categorías de estados unitarios, estados compuestos y después unitarios, federales, confederados y sui generis, ¿y dónde están los estados unitarios con autonomías? Entonces es una especie de subclasificación que ahí está en el área gris entre unitario y federal. Y como hemos visto, o sea, si un estado federal apunta a que los estados que conforman o las unidades políticas que conforman el estado hacen esa fuerza hacia el centro, cosa de que nutras a tu capital, pues en un estado unitario es al revés, ¿no? ¿Por qué? Porque de la capital tú más bien haces que la fuerza salga, ¿no? Vaya hacia la periferia y se descentralice cada vez más. Estos modelos autonómicos lo que procuran es que no se quede ahí como está. Es decir, a medida que avance el tiempo, se pueden crear nuevas autonomías, puede ir avanzando ese proceso sin fracturar el Estado, sino más bien creando otras unidades que van a ir a la par, ¿no? Como vamos a ver en el caso de la Constitución boliviana. Hay una indefinición constitucional sobre la forma de Estado y el modo de su formación. En el caso de Bolivia, por supuesto, hay una asamblea constituyente que ha derivado justamente en la aprobación de una constitución en el 2009. Entonces, no hay tanto como que un misterio o alguna ambigüedad, sino que ha sido la voluntad del constituyente que ha pasado incluso por una especie de control por la Asamblea Legislativa que han dado a luz el proyecto, la constitución que tenemos hoy en día. Asimismo, se reconoce una pluralidad de entes territoriales dotados de autogobierno, autonomía política, que lo asemeja a un Estado compuesto, pero reconoce un solo ente territorial considerado Estado, que lo acerca a una forma unitaria. Es por tanto una forma intermedia entre Estado unitario y Estado federal. Pero después de esta fuerza que hemos visto, apunta de adentro, digamos desde Madrid hacia afuera, en el caso de Bolivia, de La Paz hacia afuera, la idea es que cada vez puedas tú dotar de mayor autonomía a no solamente gobiernos departamentales y municipales, sino que ya tienes las autonomías regionales y las autonomías indígenas originarias. O sea que ya tienes otros actores los cuales también van a nutrirse de esta fuerza que va a emanar del poder central para que cada vez tenga mayor capacidad de decisión en el marco de su territorio. Y con esto, este va a ser nuestro último videíto de la noche, el gobierno federal. Y acá tenemos esta comparación que hace con México y Estados Unidos. Y también fíjense cómo México a lo largo de su conformación administrativa también ha pasado por una evolución hasta ser hoy, incluso su nombre lo dice, se llaman Estados Unidos Mexicanos. O sea que su inspiración está clara de dónde viene y que también póngase a pensar mientras vean el video que tal vez, o sea, pasos que debería seguir Bolivia en el caso de migrar a un estado federal, pues también tiene que considerar estos aspectos para definir cómo va a ser esta distribución de atribuciones en el esquema nacional. Federal. Bueno, nos había faltado desarrollar dentro de la forma de gobierno que hemos estado analizando y desglosando, ¿qué es una federación? Porque también nuestra forma de gobierno consiste en que somos una república federal. Bueno, la república también puede clasificarse en federal y central. Es federal cuando está integrada de entidades federativas, es decir, estados, que se unen entre sí para formar una nueva persona jurídica, la federación, el Estado Nacional. El sistema federal mexicano habla de soberanía de estados, pero ya habíamos mencionado en otro video que los estados o entidades federativas realmente son
autónomos y autárquicos, y están subordinados a la Constitución Federal y al gobierno federal, a lo que a bien tenga dejarle como atribuciones, como competencia, la propia Constitución a los funcionarios estatales, porque lo que está mencionado en la Constitución Federal que esté reservado para los funcionarios federales, pues ahí no pueden intervenir. Y en su pantalla ven los mapas de México y de Estados Unidos, donde tenemos los orígenes del federalismo. Pero antes veremos que, como contraparte, una república central consiste en que cuando el poder se ejerce para todo el territorio por un solo gobierno y en las provincias o departamentos existen simples delegados que representan a la autoridad central, ambos sistemas, tanto la República Federal como la República Centralista, los hemos tenido a lo largo de la historia de nuestro país. Finalmente hay que mencionar en qué consiste la diferencia entre federación y confederación, porque cuando estaban haciendo los ensayos Estados Unidos para integrar el gobierno que los iba a regular a partir de su vida independiente, pues estaban ellos creando, elaborando lo que sería al finalizar un sistema de gobierno federal. Pero la diferencia entre federación y confederación es que la confederación es una reunión de estados, sí, pero conservando su soberanía e independencia, y no se origina por dicha reunión un nuevo estado superior, que es lo que caracteriza a la federación. Además, los estados están en libertad para desligarse según lo hayan convenido. Entonces tenemos pues República Federal, República Centralista y la diferencia entre federación y confederación. En la confederación se reúnen los estados, pero no se crea una nueva persona jurídica que será lo que caracterice al sistema federal. Ahora acá una nota también histórica. Fíjense que Estados Unidos, como decía en el video, en en esa definición del modelo que iba a adoptar, claro, optan por la federación, pero también qué es lo que pasaba y que los lleva a el gran conflicto de su historia, que ha sido su guerra civil, allá por 1861, era que el norte del país había adoptado ya una posición abolicionista, ya no querían ningún tipo de esclavitud, o sea, era completamente ilegal en el país, pero el sur, que era eminentemente agrícola, dijeron, oigan, mi producción de algodón, sobre todo algodón, ¿no? Pero todo tipo de cultivos, está basado en la mano de obra de mis esclavos. O sea, si ahora me dicen que son seres humanos y tienen alma, pues tengo que pagarles sueldos, tengo que darle beneficios, no olvídense, es el colapso de nuestras economías. Así que como hemos conformado un estado tan grande, próspero y poderoso, no me quisiera separar, pero si me obligan, pues que así sea, ¿no? Entonces, esa gran guerra, el sur buscaba que la confederación, ¿no? Eran los confederados que querían migrar de ese modelo federal a uno confederado, pero que finalmente fracasa. El norte vence al sur, pero en toda la historia de Estados Unidos, durante la guerra que más han perdido gente, o sea, han habido muertes, ha sido en su propia guerra civil, más que en la Primera Guerra Mundial, la Segunda, etcétera. No, su guerra civil ha sido la más sangrienta por esta definición justamente de qué forma de Estado querían adoptar para el futuro. Entonces, bueno, con ello creo que hoy día terminamos nuestra sesión, ¿no? Más bien le pido a la fundación si están listas para el llamado de listas y que ustedes también estén listos. Ya saben que este es un elemento de evaluación, así que no se les pase. Bueno, si tienen alguna duda, consulta, pregunta, por favor, adelante en lo que se prepara la fundación para el llamado de lista. No, estamos bien. Entonces creo que podemos pasar al llamado. No sé, Natalie, si nos escuchas.
¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Con esto estaríamos dando finalizada la sesión de hoy. ¿Correcto? Sí, es correcto. Perfecto, doctor. Agradecemos la excelente presentación del doctor Sergio Fernández. Doctor, un placer tenerlo con nosotros. Nos vemos el día de mañana a las 8:30. Exactamente. Muchas gracias. Gracias. Para poder finalizar la sesión se llamará lista. Pueden responder por micrófono o chat. Condori Zulma. Presente. Muchas gracias. Garnica Nicolás. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Garnica Justino. Gutiérrez Javier. Presente. Gracias. Guaywa Román. Iglesias Juan Carlos. Jiménez Janet. Martínez Nelly. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Martínez Ronald. Kena Celina. Presente. Gracias. Quiroga Diego. Presente. Gracias. Ramírez Miguel Ángel. Presente. Muchas gracias. Roca Israel. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Roca Ludi. Rodríguez Boris. Presente. Hasta mañana. Muchas gracias, hasta mañana. Rojas Fernando. Presente. Gracias. Salvatierra Mario. Sikuhara Pieri. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Torres Eric. Presente. Muchas gracias. Vaca Jelly. Presente. Gracias. Vaca Fabiola. Bedia Uganda. Janice Eliseo. Con esto damos finalizado el llamado de lista. Los participantes que estén escribiendo en el chat van a ser tomados en cuenta en la asistencia. Con esto damos finalizada la sesión de hoy. Nos vemos en una próxima sesión. Muchas gracias. Buenas noches. Presente. Buenas noches, hasta Buenas mañana. noches. Hasta luego. Hasta luego. Presente. A los participantes que se estén incorporando, por favor, pueden escribir su nombre en el chat para que los tome en cuenta en la asistencia.